Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Ayer, en el comentario de inicio, me permití el lujo de aconsejarles que tengan cuidado de ustedes mismos y de sus pertenencias, y de su familia, de su entorno, etcétera, porque ya ven a qué juegan los políticos actualmente. Los políticos no están por ayudar a sacar adelante a la población, a ayudar a los autónomos, a los empresarios, al sector productivo. Y estamos en una crisis sanitaria, estamos en una crisis social, en una crisis económica, y mientras tanto pues estamos jugando pues al juego de tronos, a ver quién se pone aquí, a ver a quién quitamos, a ver a quién sustituimos, a ver a quién censuramos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esas energías se disipan, se pierden y no se concentran y no convergen en lo esencial, en lo importante, que es la vida de las personas, la vida física de las personas y al mismo tiempo pues el futuro y el mismo presente, porque hay muchas empresas que cierran, etcétera. Pero bueno, consejos vendo que para mí no tengo. No me gusta el tema de aconsejar, pero sí he visto algunas intervenciones realmente pues brillantes. Bueno, miren ustedes, hay citas antiguas. Estaba, por ejemplo, el del conde de Romanones, que pretendía ser miembro de la Real Academia de la Lengua, que claro, se acercó a los miembros de aquel ilustre colegio y les pidió el voto. Y todos le dijeron que sí, no te preocupes, hombre, por Dios, faltaría más, tienes mi apoyo. Llegó el día de la votación y el secretario de la Real Academia le dijo al conde de Romanones los resultados. ¿Qué? ¿Cómo hemos salido? Lo siento, señor, ni un solo voto. Y dijo, joder, qué tropa. Hubo también otra interjección muy notable, en este caso pues del primer presidente de la República Española. Estamos hablando de 1873. Estamos hablando de Estanislao Figueras, que por cierto se despidió de una forma, digamos, bastante elocuente y ni siquiera dimitió. Cogió el tren esa misma tarde o esa misma noche y se fue a París. Y ahí os quedáis. Y dijo, miren ustedes, señores, les voy a ser sincero, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Y hoy en el Parlamento de Andalucía, bueno, ayer, en el Parlamento de Andalucía, un miembro de Ciudadanos, un parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, parafraseaba precisamente a Estanislao Figueras. Claro, enseguida, pues, claro, era un poco escatológica la frase, pero es histórica y consta en el diario de sesiones. Vamos a verlo. Señores, voy a serles sincero. Estoy hasta los cojones de todos nosotros. Por favor. Permítame, Presidenta, esto está recogido en el diario de sesiones. Decoro parlamentario. Esta frase no pertenece a mí. Pertenece al primer presidente de la República, en la Primera República, Estanislao Figueras, y está en el diario de sesiones, por tanto, el Congreso de los Diputados, cuando ante una situación similar estableció su hartazgo ante todas sus señorías. Esta frase, repito, no es mía. Y la digo por una razón muy sencilla, porque hoy siento vergüenza de pertenecer a la clase política. Hoy nos damos vergüenza. Hoy siento vergüenza de todos nosotros. Hoy han muerto 10 personas en Córdoba, han muerto decenas en Andalucía, han muerto decenas en España. Estamos cerca de los 100.000 muertos y estamos hablando de mociones de censura, de adelanto de elecciones, de conchaveos, de votos. Damos vergüenza. Vergüenza. Ahora tenemos que explicar a los españoles que en mitad de una pandemia donde está muriendo gente, estamos hablando de cambiar gobiernos, de mociones de censura y de adelanto de elecciones. Vergüenza. Yo el primero y el partido al que represento. No podemos estar así. Hoy damos vergüenza y hoy la frase de Estanislao Figueras coge más crédito que nunca. No se merecen esto los andaluces y no se lo merecen esto los ciudadanos de España. No podemos estar en esto en mitad de una pandemia. Y ahora sí, señora presidenta. Bueno, supongo que ustedes también habrán aplaudido esta intervención, porque desde luego es impecable.
Pero bueno, vayamos después de estas citas, de estos recuerdos y de esta actualidad que yo creo que inspira bastante desazón. Vamos a saludar a nuestros contertulios de esta noche. Francisco Amicián, muy buenas y bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo que pasa es que es muy fácil decir cosas que luego no haces. Claro. Ahí le ha faltado decir, joder, qué tropa, empezando por nosotros y por mi presidenta nacional, Inés Arrimadas, que tendría que irse a su casa, porque es la primera que ha empezado a desencadenar este problema. Lo que pasa es que muchas veces pues soltamos esas demagogias, esos populismos de cara a la galería, quedamos muy bien, pero hay que recordar que la moción de censura la pone Ciudadanos, la pone el PSOE, la ponen en Castilla y León también el PSOE para ver lo que ocurre, la ponen en Madrid también el PSOE para ver lo que ocurre, y más luego Madrid. adelanta las elecciones pues Ayuso en Madrid. Entonces, bueno, en definitiva, esto yo creo que se basa en lo que siempre hemos hablado, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, tú sabes que hemos tenido la oportunidad de decirlo. Tenemos una visión de la política que los ciudadanos españoles han ido votando en los últimos 8 o 9 años. Siempre sabes que he expresado mi opinión sobre qué tienen o cómo se representan las grandes democracias o los grandes países en economía, en Producto Interior Bruto del mundo, y siempre hemos hablado de que el bipartidismo tiene unas ventajas y el multipartidismo tiene otras ventajas y otras desventajas. Esto en España sabemos cómo ha sido, las veces que se ha producido, y tenemos que entenderlo así, porque ya no solo tenemos comunidades autónomas o tenemos partidos independentistas o tenemos tal, es que ya tenemos personas dentro de un mismo partido, de una misma ideología, que dicen lo contrario de Murcia a Albacete, 120 kilómetros, de Almería a Madrid, 500 kilómetros. Entonces ya esto empieza a estar un poco enloquecido. Yo creo que sería de locos. No me atrevería a decir la frase del primer presidente de la República, no me atrevería a decir la frase de nadie más, posiblemente la del alemán, ¿no? Que decía esto de los españoles, estos están locos, llevan intentando autodestruirse un siglo y no tienen todavía pantalones de conseguirlo, ¿no? Algo parecido, ¿no? Pero hay que reconocer que está muy bien decir frases buenas o discursos que podemos entender todos, pero es que se le olvida que el causante de esta problemática ha sido su partido. En fin. Y eso es lo que tener en cuenta. Bien. Saludamos también a Quique Ruiz. Quique, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Antonio Felipe. Muy bien. Agradecerte nuevamente que nos abra la puerta a esta tertulia. Pues vino un poco igual que Paco Amicián. Yo ayer, pues, lo primero fue desazón, desapego, tristeza por la situación que estamos viviendo, porque realmente lo que está pasando en Murcia, Madrid, Castilla y León, pues no está justificado, porque no ha habido ningún hecho sobrevenido, una falta de acuerdo para los presupuestos, un caso de corrupción en los gobiernos y tal. Lógicamente yo no apoyo esos gobiernos, pero bueno, había una estabilidad, había un gobierno de coalición y se estaba haciendo una gestión que se podrá estar más de acuerdo, más o menos de acuerdo, pero fueron lo que votaron los ciudadanos y se llegó a ese acuerdo y se fueron esos acuerdos de coalición, igual que en gobierno de coalición a nivel nacional entre PSOE y Unidas Podemos, y en gobierno de coalición en Andalucía y en Almería. Entonces, bueno, no se entiende ese tipo de maniobras políticas que al final lo que han hecho ha sido, pues en Madrid, con la que está cayendo, imaginar ahora un gobierno en funciones que no pueda tomar decisiones en Murcia. Pero bueno, esto lo estamos viviendo en todos los ámbitos. Aquí en la provincia de Almería han pasado dos cosas. Lo que ha pasado en el Ejido, que Vox también rompió un pacto de gobierno sin saberlo, y nos encontramos que de repente PSOE y PP están gobernando en el Ayuntamiento de Ejido, algo totalmente impensable. O lo que ha pasado en Roquetas, de que la noche a la mañana pues el alcalde se ha quitado en medio a un concejal por una cuestión interna del partido y sin dar ningún tipo de explicación. Pues todo este tipo de cosas la ciudadanía no entiende. Y creo que a veces pues los partidos políticos no estamos a la altura y luego pasa lo que pasa como en Cataluña, pues que no vota ni el 50% de la población. Claro. El desencanto y la escasa involucración precisamente en algo importantísimo como es la participación democrática. Y eso es tremendamente necesario, y si se pierde es que lo perdemos absolutamente todo.
habías hecho una apelación, Quique, a un asunto como es la corrupción, por ejemplo, en Murcia. Una corrupción de la que se habla, porque claro, los motivos por los cuales se pone esta moción de censura en Murcia por parte de Ciudadanos es porque apelan continuamente a esa corrupción. Una corrupción que todavía no se ha dirimido en los tribunales de justicia. No ha habido ninguna sentencia judicial que condene a miembro alguno del gobierno de la Comunidad Murciana por un delito de corrupción. No, nunca. De momento, hasta ahora, nada. Lo único que se ha habido es que se ha evidenciado que el consejero de salud de la Comunidad Murciana se vacunó y también invitó a vacunarse como algo así como 400 miembros de su consejería. No son todos miembros activos, sino que serán miembros, allegados, familiares, etcétera. Ciudadanos le ha pedido el listado y el presidente de la Comunidad Murciana no se lo ha proporcionado. Seguramente porque habrá personas ahí que a lo mejor por la ley de protección de datos lo mismo no tiene por qué dar esa información. Pero bueno, en definitiva, ese parece que ha sido el motivo de la ruptura. Pero es que no olvidemos que el consejero de salud de la Comunidad Murciana dimitió en cuanto se supo este asunto. Y yo creo que en política una de las consecuencias, extrajudicialmente, unas consecuencias que hay que pagar cuando cometes un error es dimitir o que te cesen. Y eso se ha producido. Y nada más y nada menos que el cabeza el máximo responsable de la consejería, el consejero de salud de la Comunidad Murciana. Bien, bueno, pues eso no ha sido suficiente, no ha sido tan grande la pieza para cobrar en la cacería que en este momento parece ser que ha abierto Ciudadanos, no solamente en la Comunidad Murciana, sino también en Madrid, etcétera, etcétera. A mí me gustaría que, porque claro, para todo hay un recuerdo, para todo hay ejemplos y para todo también hay una explicación. Y me gustaría recordar cuáles fueron los motivos, porque estamos hablando de corrupción en Murcia que no ha sido ni intervenida por ningún tribunal de justicia ni sentenciada por juez alguno. Bien, y eso le ha costado o le va a costar el gobierno a la comunidad y al ayuntamiento de la capital murciana. Pero es que aquí en Almería también se produjo el día 13 de junio de 2015, se produjo un cambio, un barquinazo, el cazorlazo famoso de Miguel Cazorla, que apoyaba al Partido Socialista y en horas 24 tuvo que cambiar al Partido Popular, que era la lista más votada. ¿Cuáles eran los motivos? Pues era presunción de corrupción. Mirad, voy a recordar, y lo mismo lo podemos poner en pantalla seguramente, una noticia de hace unos cuantos años ya, era de 2015, repito. En una comparecencia ante los medios de la que se hace eco la agencia EFE, Cazorla ha aclarado que el acuerdo de investidura para que el socialista Juan Carlos Pérez Navas sea designado alcalde no implica que Ciudadanos forme parte del equipo de gobierno, pero sí de la comisión de gobierno con voz pero no voto. Cazorla ha explicado su rechazo al Partido Popular en que existe un gran número de denuncias interpuestas por la gestión, muy dudosa en algún caso, del Partido Popular en Almería, de las que algunas de estas denuncias están en trámite, otras en la Fiscalía, otras directamente en los juzgados, algunas con imputaciones, como las del Mesón Gitano, con 8 técnicos imputados, que recuerdo ha quedado en nada. Sobre la presunta compra de votos, insisto, sobre la presunta compra de votos, el candidato de Ciudadanos ha dicho que no pueden volver la vista atrás, con independencia de que haya imputados o no. Es algo inmoral, indecente, que jamás tendrían que haber hecho los concejales del equipo de gobierno si realmente lo han hecho. Voy a volver a repetir este párrafo. Sobre la presunta compra de votos, el candidato de Ciudadanos ha dicho que no pueden volver la vista atrás con independencia de que haya imputados o no. Es algo inmoral, indecente, que jamás tendrían que haber hecho los concejales del equipo de gobierno si realmente lo han hecho. Con todo el cariño del mundo, Miguel Cazorla, te podría decir, eres un ladrón,
si te pillan robando. Eso sí, si te pillan robando. Pero ¿cómo podemos decir que si lo han hecho, si realmente lo han hecho? Hombre, no, si lo han hecho, no cargues la culpabilidad antes de tener prueba alguna. No se le puede llamar a nadie ladrón. Eso sí, si lo pillasen robando. No, eso no se puede decir. Y ese era el motivo para cambiar el color del gobierno en el Ayuntamiento de Almería. Apoyó Ciudadanos al Partido Socialista, y vamos a recordar ese instante, la firma. Tenemos imágenes de aquella firma que se realizaba en la sede de Ciudadanos con miembros del Partido Socialista y, lógicamente, el que iba a ser el concejal, posiblemente primer teniente de alcalde, porque no olviden una cosa, que aquí Ciudadanos lo que buscaba era apoyar a un partido que había obtenido menos votos que el Partido Popular. Y eso, lógicamente, si yo apoyo al más débil, pues lógicamente estoy haciendo una cosa contra natura. ¿Qué precio tiene? Pues que me dé mejores contraprestaciones que me podría dar el Partido Popular. El Partido Popular tenía más concejales y yo seguramente podría ser el tercer teniente de alcalde, tener una concejalía, pero claro, con el Partido Socialista podría tener la primera tenencia de alcaldía, una concejalía de rango y seguramente pues ser mitrado, ser ungido y ser investido de otras garantías y prestigios y visibilización. Bueno, ahora vamos a ver lo que decía Miguel Cazorla entonces, cuando se produjo su decisión unilateral de apoyar al Partido Socialista. Él sabrá por qué. Vamos a escucharlo. Es importante que remarquemos dos cosas. Una, que este acuerdo de investidura como tal, como hemos dicho esta mañana, es un acuerdo de investidura, no es un pacto de gobierno, no es un pacto de acuerdos de sillones, ni de acuerdos de concejalía, ni es un pacto de acuerdo para cambiar puestecitos de trabajo. El principio de una nueva etapa, de una nueva era, que creo que puede ser muy importante y muy determinante para el avance de esta provincia, de esta capital, y yo creo que por beneficio de todos los almerienses damos este paso. Discurso, podríamos decir, de estadista. Chamberlain, Churchill, Miguel Cazorla. Al día siguiente, lógicamente, cambian las tornas. Al día siguiente le llaman a capítulo, una gestión muy intensa, entre tanto, para que recondujese Ciudadanos la posición y llamase a capítulo a Miguel Cazorla. Vamos a escuchar la rueda de prensa anterior al día de investidura del día 13 de junio de 2015. Tal y como te he comentado, el Comité Nacional de Pactos Postelectorales y el Comité Ejecutivo no han autorizado finalmente la propuesta de sumar nuestro voto para que sea investido el candidato del PSOE que no ha ganado las elecciones. Entendemos que no procede apoyar a un candidato que no es el que ha ganado. El comité cree que lo correcto es abstenerse. Seguidamente, la autorización que a mí se me dio el jueves por la tarde por el segundo de a bordo, que es José Manuel Villegas, del partido, que voy a hacer público también, porque tengo la autorización para hacerlo público, del gabinete de la presidencia, se dice de Ciudadanos. Miguel, pese a que efectivamente el pasado jueves por la noche te dije que en Almería se podía votar a la segunda lista más votada, siempre que no entráramos a formar parte del gobierno municipal, finalmente el comité no autoriza los pactos que firmasteis ayer. Tienes el email del coordinador del Comité de Acuerdos Postelectorales en este sentido. Un saludo, José Manuel Villegas. Es decir, queda claro, ¿no? Queda claro. La hora está claro. Yo voy a hacer público estos dos emails para conocimiento de toda la ciudadanía. No me queda nada más que dos opciones. Nos queda o acatamos estas instrucciones o formamos parte del grupo mixto. Con lo cual, nosotros somos personas de partido, acatamos las instrucciones del partido como tal. Lo que ha quedado bien claro es que Miguel Cazorla no quería eso. Demostraba
continuamente e insistentemente que esto se le había impuesto y que no era de su gusto, evidentemente. Como tampoco era de su gusto el día, a los minutos siguientes, tener que jurar su cargo en el Auditorio Maestro Padilla. Don Miguel Cazorla se estrena en el Ayuntamiento de Almería, aunque ya formó parte del mismo con entre el año 2007 y 2011. Perdón, entre el año 2003 y 2007. Por favor, mantengan silencio y tengan un respeto al acto que se está celebrando hoy, por favor. Por favor, les ruego mantengan silencio. Se está desarrollando un acto importante para la ciudad de Almería, por favor, respeten el acto. Bueno, tampoco es necesario continuar, hubo más abucheos, etcétera, en fin. Triste recuerdo de aquella jornada. Ahora bien, si ustedes ven cuál ha sido el recorrido de aquel barquinazo, de aquel cazorlazo que se produjo en 2015, con unos supuestos casos de corrupción que eran todos inventados, que eran todos ficticios, que quedaron en nada y que únicamente lo que pretendían era pues aproximarse al Partido Socialista porque le podría dar más calor y más beneficio, visibilización política, proyección, llámenle X, que le podría dar el Partido Popular, podrán entender perfectamente lo que puede pasar en Murcia, lo que puede pasar en Madrid, lo que puede pasar en Castilla y León, que parece que va a ser más difícil, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque este es un caso, digamos, ejemplar, y que se puede extender al resto de casos que están por producirse después de haberse presentado ya las mociones de censura. Bueno, Paco, tú que tienes experiencia política y has conocido este asunto muy de cerca, ¿cómo ves ese parangón que puede existir salvando las distancias, evidentemente? Porque hay distancias. Bueno, yo es que creo que estamos comparando churras con merinas, pero bueno. No, el caso, es que salvando las distancias. Salvando las distancias. Muchas distancias. Muchísimas. Claro. Bueno, yo sigo pensando que esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de de lo que los ciudadanos han ido queriendo en la última década y con estas opiniones que se han ido imponiendo en una parte importante o mayoritaria de la ciudadanía sobre el tema de las mayorías, sobre el tema de cuanto más gente, más en España. Por otro país más serio posiblemente esto no ocurriría. No es que seamos poco serios, sino que algunas veces somos poco serios en estos temas. Lo que no se le ocurre a nadie es poner excusas. En Murcia, como ocurrió aquí con Miguel, lo que hay son grupos de personas, en el caso de Murcia 6 diputados, que no tendrán una buena relación, que acaban de llegar a esto, que posiblemente lleven tiempo a la gresca porque se puedan llevar mejor o peor con el otro grupo, y a partir de ese momento pues deciden, opinan y no paran de maniobrar durante semanas o meses para hacer un pacto o una moción de censura en Murcia con miembros destacados del Partido Socialista y con el visto bueno de Inés Arrimadas, que hace 3 o 4 meses decía que no hacía falta poner moción y que el que pusiera moción era un irresponsable. Si los ciudadanos tienen que valorar esas contradicciones que dice la gente, que generalmente ocurren, porque el que habla mucho puede cometer contradicciones, pero cuando son tan flagrantes, cuando son tan directas, cuando son tan claras, pues lo normal es que la gente piense a qué es lo que quiere votar. Lógicamente, tienen que poner una excusa, y la excusa es una vacunación que tendría que estar emitiendo media España, porque sin protocolo ha habido casos de una cara excepcional y casos que sin tener tanto rostro el político de turno ha asumido con estoicidad su responsabilidad. Porque ha habido casos con rostro, pero que el consejero de Sanidad médico se vacune y vacune a los miembros de la consejería, a más de 400 funcionarios de la consejería de salud, que trabajan en hospitales, que trabajan en centros médicos, que trabajan en ambulatorios, que visitan, que ven, inspectores, tal, pues podrá ser ético o no ético. Hubo una discusión, hubo un razonamiento. Yo creo que había un protocolo que empezó a implantarse y que no se respetó en muchos sitios. Tenemos miles de casos, decenas de casos en España.
Y el hombre dimite y se va, hace 2 meses. Y de ahí partimos a una moción de censura. ¿Qué estabilidad le damos a los gobiernos? Pero es que además también hay una moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia, capital. Y también se produce una moción de censura a la vez en otros 3 municipios murcianos. ¿Qué tiene que ver esto? Pues vuelvo a repetir que tiene que ver, en mi opinión, con las situaciones de partidos que surgen y empiezan a decidir pues, lo que piensan o lo que quieren. Y al final de todo eso, hay algo que es la ética. ¿Y la ética qué dice? Que si no estoy a gusto en el pacto que he firmado, no voy con alevosía y nocturnidad a presentar rápidamente en una noche, después de meses de negociaciones escondidas, un pacto como si estuviéramos hablando de un pueblo pequeño de 500 habitantes. Uno se va del gobierno porque está disconforme, manifiesta sus disconformidades con el gobierno del que forma parte, como grupo, rompe su pacto, deja al gobierno en minoría, establece otras conexiones, pero es que eso provocaba una cosa. Eso provocaba no gobernar con 6 diputados en la Asamblea Murciana. No olvidemos que la presidenta va a ser una señora que ha sacado 6 diputados, el PSOE tiene 17 y el PP va a la zaga en el mismo volumen de parlamentarios, y entonces resulta que con 6 diputados va a gobernar la sala y además lo hace a escondidas, con alevosía, sin irse como harían las personas normales y éticas. Y termino, y lo más importante, porque si no lo hacían así, pues corrían el riesgo de que alguien les presentara un adelanto electoral, que a lo mejor es lo que los ciudadanos quieren ver. Yo no me puedo imaginar en la vida que en cualquier sitio la gente quiera ver de la noche a la mañana cómo personas que deciden un pacto, porque así lo han expresado en campaña electoral durante semanas, cambien 2 veces de opinión a lo largo de una legislatura de 4 años. Ya. Oye, por cierto, Paco, muy rápidamente, ¿en qué quedó lo del mesón gitano a nivel judicial? Bueno, estuvieron imputados técnicos y acabaron absueltos todos. Bien. Archivados y absueltos todos. Exacto, por eso digo. O sea que era todo presunción, digo por el caso de Miguel Cazorla. Los motivos... Pero que denuncia, pero vuelvo a repetir, Antonio, que denuncias de estas en los últimos años yo puedo conocer más de 500 en Almería. Exactamente, pero 500. Bueno, pero 500, lo que sirvió... Con técnicos imputados en todas las administraciones, la Junta, Medio Ambiente, gente... Porque la gente, pues estamos en esa dinámica, es normal, pues la gente hace lo que estime oportuno y tal. Pero lo que sirvió para cambiar el destino político de Miguel no era ese. El problema de Miguel, lo sabe todo el mundo, es que venía es un hombre complejo, siempre lo ha sido, en cuanto a su manera de expresarse, hablar, razonar y motivar, pero una persona que ha pasado ya por varios partidos, que todavía le quedan años para pasar por alguno más, que los ciudadanos después pues, deciden votar, que son libremente, cada uno decide votar a lo que quiera, no creo que todo el mundo tampoco conozca a las personas, y que tenía cierta molestia con todas las personas con las que había estado, tanto en Gial como en el PP gobernando 4 años atrás. Y entonces, pues él estaba desde el principio, él sabía que no quería ese tema. Él manda a Madrid información, incluso hablando, o cuenta en Madrid información, que parece ser que no es real, y le llama la atención y le cambian de opinión. Pero eso es un problema de ciudadanos, que eligió a quien eligió como número 1 y que creyó a quien creyó cuando le comentan las cosas. O sea, normal. Yo tengo claro lo que pasaría en un partido si engañan. Pues no contaría más con él. Luego volvieron a contar con él otra vez. Paco, tú sabes perfectamente que Miguel Cazorla, llevándose mal como se llevaba con algunos miembros y miembros del Partido Popular, nunca iba a conseguir tener un puesto preeminente como en el Partido Socialista le podían ofrecer. Porque además el Partido Socialista sabe, de alguna manera, que teniendo a Miguel Cazorla, digamos, contento, lo podría controlar mejor. Entonces, pero bueno, pero esa es la y el PSOE siempre ha sabido hacerlo muy bien. Antonio. No. Tú lo criticas un poco. Yo no lo critico. No, yo creo que Miguel tenía derecho a hacerlo. Pero Paco, perdona, que no es enfocar o focalizar el caso de Miguel Cazorla. Es parangonar, equiparar, encontrar un ejemplo del por qué en los argumentos en Murcia, por ejemplo, en Murcia concretamente, se apela a circunstancias de corrupción que ya han sido dirimidas precisamente en una depuración política con la dimisión del consejero de salud. Pero alguien piensa que las vacunas dan para hacer corrupción, da para hacer pellejería. Bueno, por eso te digo. Bueno, para hablar de pellejería, pero
de que uno va a la residencia, el alcalde o el concejal de no sé qué te queda a la residencia. Por eso te digo. Que lo mismo que no había sustancia, no había ningún tipo de sustancia en el argumento de Cazorla, tampoco lo hay en Murcia, está claro. Está claro, es Quique. Sí, bueno, yo esto también lo viví de cerca. ¿Me escucháis ahora? Sí. Esto lo viví de cerca también, porque bueno, en aquella época incluso en Izquierda Unida tuvimos una discusión muy fuerte si apoyábamos o no a este gobierno desde fuera. Y bueno, yo creo que fue una decisión que tomó Ciudadanos soberanamente en un momento adecuado, que era la constitución de un gobierno. Lo que no se entendió después, pues si a Cazorla no le gustó la decisión, pues tenía que haber dimitido, haber ido a su casa porque quedó totalmente mal. Y hay un hecho en objetivo. En las últimas elecciones municipales, Ciudadanos subió en todos los municipios y en Almería bajó de votos y perdió de concejales, pasó de 3, pasó a 2. Entonces yo creo que la ciudadanía incluso le castigó por ese cazorlazo, ¿no? Como le llamáis. Yo lo he dicho antes, la moción de censura en Murcia no está justificada, ni la de Madrid, ni la de Castilla y León. Creo que no ha habido datos, creo que esos gobiernos tienen una estabilidad. Lógicamente yo no estoy de acuerdo con esos gobiernos, no estoy de acuerdo con esas políticas que se están llevando, que son políticas de derecha, estoy totalmente en contra, pero creo que había un gobierno de coalición que funcionaba medianamente bien. Entonces los ciudadanos no entienden esa moción de censura en este momento y posiblemente lo de las vacunaciones se puede haber hecho una comisión de investigación en el Parlamento de la región de Murcia, hay un control parlamentario. Hay muchísimas cosas, muchísimas herramientas. Imaginad poner una elección en Murcia, es que es totalmente algo impensable, ¿no? Igual que en Madrid, ¿no? Esto pasó como hace la anterior legislatura, también Ciudadanos estuvo pasteando con el PSOE para quitarse de en medio al anterior presidente de la comunidad de Murcia, creo que dimitió y entró ya López de Mira, y también fue por algo parecido, de corrupción y tal, y al final no se dio para adelante, y tampoco se entendía. Al final quedó absuelto. Bueno, de todas formas... Sí, bueno, yo no estoy en Murcia, tampoco sigo la política murciana tanto. Te lo comento un poco, Quique, para que lo sepas. Al final, Ciudadanos, por una imputación en una actuación de obras, que ya sabes que generalmente puede haber... Sí, este hombre era de Lorca, me parece, fue alcalde de Lorca. Era de Lorca, hay una imputación en su ayuntamiento que tenía, de esas que votan a 40 y que él está en medio. Sí, que ha habido casos en Lorca, en Puerto Lumbreras también. Pidió su cabeza, ese señor perdió su puesto de presidente de la Comunidad Murciana. Yo creo que le ha ido mejor, porque al final está en Estados Unidos haciendo muchas cosas, parece que le va muy bien la vida. Sí, pero bueno. Y al final quedó suelto. O sea, que bueno, no lleva juicio. Le pregunto a Quique, porque tenemos que hacer la parada para la publicidad y despedimos a Quique y tú te quedas, Paco, y tienes más tiempo. Entonces, le pregunto a Quique, concretamente, Quique, ¿qué panorama atisbas? Porque, bueno, lo de Murcia está claro. Murcia es un reparto. Es un reparto que va a tener Ciudadanos la comunidad autónoma y el Partido Socialista va a tener el ayuntamiento, pero necesita, el Partido Socialista necesita el apoyo, creo que de dos, de Podemos. Necesita el apoyo. Nosotros apoyaremos, lógicamente, todo lo que sea que no viene la derecha, pues lógicamente nosotros vamos a contribuir, pero ya te digo, no estoy en Murcia y tal. ¿Qué panorama político nos espera? Pues yo creo que va a ser desafección de la política, porque el ejemplo lo hemos tenido en Cataluña. La última elección en Cataluña, la participación ha sido bajísima y eso no te llama la atención. Y en Madrid, si Ayuso convoca las elecciones, con todos mis dolores del alma, porque yo no apoyaría a Ayuso nunca, yo creo que Ayuso va a sacar mayoría y posiblemente habrá un gobierno de PP apoyado por Vox, el Ciudadano desaparecerá y habrá un reparto de la izquierda o se quedará la izquierda como está. No va a cambiar el panorama político. Igual que si una elección a nivel general, tampoco creo que cambiará mucho la cuestión. Hay una crisis política muy grande en algunos partidos, el PP tiene una crisis también grande de Cataluña, los resultados, Ciudadanos también, la irrupción de Vox en el centro, en la derecha está viendo muchísima recolocación. Entonces yo creo que estamos en un momento de transición política de este sistema político, de como lo ha dicho Micián, estamos yendo hacia un sistema político de multipartidos y esto es lo que tiene y vamos a tener que empezar a convivir con estas cosas, pero creo que hay que ser un poco más serio con los pactos, con la gobernabilidad y todo eso, porque al final se trata de estabilidad y no recordemos que estamos viviendo una situación de excepcionalidad, que es la pandemia, la crisis económica, hay que gestionar los fondos que vienen de Europa, hay que gestionar qué pasa con los autónomos, qué pasa con los ERTE, qué pasa con la vacunación. Eso creo que es lo que nos tiene que interesar a todos.
por lo menos a mí es lo que más me interesa. Y yo digo que estoy en un partido político y estas elecciones no las voy a comprender. Por lo menos Y en no Madrid, estábamos, muchas veces se ha dicho, oye, qué malo que era el bipartidismo y tal, pero por lo menos había algo de certeza, algo de tranquilidad, algo de previsibilidad en las actuaciones. Luego llega el gran abanico, el colorido abanico de los partidos emergentes. Tú perteneces a Izquierda Unida, ¿no? Sí. Sí, entonces, Pero bueno, Izquierda Unida era un partido argumento más tradicional, no era un partido emergente. Cuando llegan los partidos emergentes es cuando se lía un follón inconmensurable, imbarajable, y aparece este tipo de cosas. O sea que yo Pero no sé. bueno, Sí. esto siempre ha pasado. En Madrid, acordaros cuando pasó, cuando iba a gobernar Simancas con Izquierda Unida, y a última hora fue el famoso tamallazo. El tamallazo. Que de repente, pues, dos diputados díscolos del PSOE apoyaron a Esperanza Aguirre para que gobernara. Pues son cuestiones que pasan en los partidos. No puedo estar tampoco de acuerdo con ese argumento, porque, por ejemplo, en el País Vasco, desde el principio de la democracia, ha habido un sistema parlamentario que siempre ha habido 6 o 7 fuerzas políticas, y el gobierno del País Vasco siempre ha tenido estabilidad. Ha estado el PNV, ha estado PSOE, PP. O sea, es cuestión de yo creo, compromiso con la ciudadanía, compromiso con los pactos políticos y compromiso con el programa político. Y si se pacta un acuerdo político es para cumplirlo, no para hacer paripé. Muy bien. Pues Quique, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Y repetimos, Vamos a ver si la próxima semana estás con Amalia, con tu amiga Amalia también, al mismo tiempo. Eso va a ser muy divertido. Hombre, por supuesto que sí. Claro. Pues muchas gracias y hasta la próxima semana. Paco, no te muevas, ni toques nada, la imagen y el sonido va bien, de momento. Bien, nosotros hacemos un breve paréntesis y enseguida volvemos en la segunda parte de la tertulia. Hasta ahora.